Hola a todos. Hoy analizaremos Números capítulo 13. Este pasaje es uno de los puntos de giro del Pentateuco. En el plano narrativo, el pueblo de Israel pasa de estar al borde de la entrada en la tierra a quedar encaminado hacia la crisis de Números 14. En el plano teológico, el capítulo muestra cómo una promesa divina puede ser reinterpretada por miedo hasta convertirse en la percepción colectiva en amenaza. Y en el plano literario combina mandato divino, lista tribal, itinerario, informe de reconocimiento, contradiscurso de fe y un cierre de retórica alarmista que prepara el juicio siguiente. La tierra de Canaán aparece simultáneamente como don de Dios, objeto de examen prudencial y escenario de una distorsión del discurso comunitario. Número 13 ocurre después de la crisis de autoridad en Número 12, donde Miriam y Aarón cuestionaron a Moisés. Ahora el pueblo se encuentra cerca de la tierra prometida. Han salido de Egipto, han recibido la ley, han sido organizados como campamento santo y ya están en camino hacia Canaán. El capítulo presenta un momento decisivo. Dios manda a explorar la tierra prometida, pero el informe de los espías revela que el mayor problema de Israel no estaba en Canaán, sino en su propia incredulidad. Número 13 no es simplemente una historia de espionaje, es una prueba espiritual. Israel debe decidir si mira la tierra desde la fe en la promesa de Dios o desde el miedo ante los gigantes. En los versículos 1 al 3, Dios le dice a Moisés: envía a tu hombre que reconozca la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Aquí hay una frase clave: la cual yo doy. Antes de que los espías salgan, Dios ya ha declarado que la tierra es un regalo suyo. La misión no es para decidir si podían conquistarla, sino para reconocer la tierra que Dios ya les había prometido. El problema comienza cuando el pueblo transforma una misión de reconocimiento en una evaluación de posibilidad. Dios dijo: yo se las doy. Ellos terminaron preguntando: ¿podremos entrar? Los versículos 4 al 16, Moisés escoge un hombre de cada tribu. No eran personas comunes cualquiera, eran líderes, representantes, hombres de influencia. Esto es importante porque el miedo de un líder no se queda en él, se contagia al pueblo. La incredulidad de los 10 espías terminó contaminando a toda la congregación. Entre los 12 aparece 2 nombres que serán decisivos: Caleb, de la tribu de Judá; Osea o Josué, de la tribu de Efraín. Moisés cambia el nombre de Oseas a Josué. Oseas significa algo parecido a salvación. Josué significa Jehová salva, o el Señor es salvación. Ese cambio de nombre es teológicamente significativo porque anticipa que la entrada a la tierra no dependerá de la fuerza humana, sino de la salvación de Dios. En los versículos 17 al 20, Moisés les da instrucciones claras. Deben subir al Nehuet, entrar en la región montañosa, observar cómo es la tierra, cómo es el pueblo, si son fuertes o débiles, pocos o muchos, cómo son las ciudades, si son abiertas o fortificadas, y si la tierra es buena o mala. También les pide que traigan fruto de la tierra. Esto muestra que la fe bíblica no es ciega. Dios no les pide ignorar la realidad. Les permite ver la tierra, evaluar sus condiciones y conocer los desafíos. Pero la observación debía estar subordinada a la promesa. La fe
no niega a los gigantes. La fe los mira desde la palabra de Dios. En los versículos 21 al 24, los espías recorren la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob. Llegan a Hebrón, lugar cargado de memoria patriarcal. Allí habían vivido Abraham, Isaac y Jacob. Hebrón no era solo una ciudad, era un recordatorio de la promesa hecha a los padres. Luego llegan al valle de Escol, donde cortan un racimo de uvas tan grande que tuvieron que cargarlo entre 2 personas en un palo. También traen granadas e higos. El fruto confirma que la tierra era buena. Canaán no era una ilusión. La promesa era real, fértil y abundante. El problema no era la calidad de la promesa. El problema era la capacidad espiritual del pueblo para creerla. En los versículos 25 al 29, después de los 40 días regresan los espías. El número 40 en la Biblia suele asociarse con prueba, preparación y decisión. Israel había sido probado durante 40 días por medio de sus representantes. El informe empieza bien. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Hasta aquí, el informe confirma la fidelidad de Dios, pero luego aparece una palabra peligrosa: más. Ese más cambia todo el tono del discurso. La tierra es buena, pero el pueblo es fuerte. La tierra fluye leche y miel, pero las ciudades son fortificadas. El fruto es abundante, pero hay gigantes. La promesa es real, pero el miedo parece más grande. El problema de los 10 espías no fue que vieran dificultades. El problema fue que permitieron que las dificultades fueran más grandes que Dios. En el versículo 30, Caleb hace callar al pueblo delante de Moisés y dice: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb no niega la existencia de los gigantes. No dice que las ciudades no estén fortificadas. No contradice los datos del informe. Lo que contradice es la conclusión incrédula. Los 10 espías dicen: no podemos. Caleb dice: sí podemos. Pero la confianza de Caleb no está en Israel, está en Dios. Su frase, más podremos nosotros, debe entenderse a la luz de la promesa divina. Si Dios nos entrega la tierra, entonces podemos avanzar. Caleb representa una fe valiente, práctica y obediente. No es una fe emocional, es una fe que decide actuar porque Dios habló. En los versículos 31 al 33, los otros espías responden: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Aquí empieza el derrumbe espiritual. El informe deja de ser una descripción y se convierte en propaganda del miedo. El texto dice que dieron mal informe de la tierra, no porque la tierra fuera mala, sino porque interpretaron la realidad desde la incredulidad. Ellos dijeron: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Esto contradice lo que ellos mismos habían dicho antes, que era tierra que fluía leche y miel. La incredulidad deforma la percepción. Primero reconocen la bondad de la tierra, luego, dominados por el miedo, la describen como amenaza mortal. Finalmente dicen: éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esta frase revela el corazón del problema, una identidad distorsionada. No dijeron solamente: ellos son grandes. Dijeron: nosotros somos como langostas. Cuando una persona pierde la conciencia de quién es Dios, empieza a definirse por el tamaño de sus enemigos. Dios había dicho: yo les doy la tierra.
Los espías dijeron: no podremos subir. El conflicto no es entre Israel y Canaán. El conflicto es entre la palabra de Dios y la percepción humana. La pregunta central del capítulo es: ¿qué tendrá más peso en el corazón del pueblo? ¿La promesa de Dios o el informe de los gigantes? Caleb vio lo mismo que los demás. Vio las mismas murallas, los mismos pueblos fuertes y los mismos gigantes. La diferencia no estaba en los ojos físicos, sino en los ojos espirituales. Los 10 espías miraron a Dios desde los gigantes. Caleb miró a los gigantes desde Dios. Ese es el punto clave del capítulo. Los espías eran líderes de sus tribus. Su informe afectó a todo el pueblo. Esto enseña que un líder puede abrir camino a la fe o multiplicar el temor. Un líder sin fe puede tener datos correctos, pero conclusiones equivocadas. La información no basta. También se necesita discernimiento espiritual. El miedo usa frases absolutas. No podremos. Son más fuertes. La tierra traga a sus moradores. Somos como langostas. El miedo exagera al enemigo, minimiza al creyente y borra de la memoria la promesa de Dios. La incredulidad no siempre empieza negando a Dios. A veces empieza diciendo: sí, Dios prometió, pero... La frase «éramos como langostas» muestra que Israel todavía tenía mentalidad de esclavo. Habían salido físicamente de Egipto, pero Egipto todavía vivía en su autopercepción. Dios los veía como un pueblo escogido. Ellos se veían como insectos indefensos. La gran batalla del número 13 es una batalla de identidad. El análisis teológico nos da las siguientes lecciones. En primer lugar, Dios da la tierra antes de que Israel la posea. La promesa precede la conquista. Dios dice que la tierra ya es un don suyo. Israel debe caminar hacia algo que Dios ya ha declarado. Esto enseña que la obediencia bíblica no consiste en fabricar la promesa, sino en entrar por fe en lo que Dios ha prometido. En segundo lugar, la incredulidad puede convertir una bendición en amenaza. La tierra era buena, los frutos lo demostraban, pero la incredulidad convirtió esa tierra fértil en una tierra peligrosa. Así actúa el miedo. Puede mirar una puerta abierta por Dios y verla como una trampa. En tercer lugar, la fe verdadera produce movimiento. Caleb dice: luego subamos. La fe bíblica no se queda en discursos, produce obediencia inmediata. Caleb no dice: algún día podremos. Dice: subamos ahora. La incredulidad posterga, la fe obedece. En cuarto lugar, el informe humano puede oponerse al informe divino. Los espías trajeron un informe sobre Canaán, pero Dios ya había dado su propio informe. Es tierra que yo les doy. Cuando el informe humano contradice la promesa divina, el creyente debe decidir qué voz va a obedecer. En cuanto a la aplicación espiritual de este capítulo, es importante no confundir prudencia con incredulidad. Los espías debían observar la tierra. Eso era prudencia. Pero cuando la observación los llevó a negar la promesa, se convirtió en incredulidad. Ser prudente es ver los desafíos. Ser incrédulo es concluir que Dios no puede cumplir lo que prometió. En segundo lugar, hay que tener cuidado con el pero después de la promesa. Muchas veces creemos en teoría. Dios es poderoso, pero Dios me llamó, pero Dios abrió la puerta, pero Dios prometió, pero el pero de la incredulidad puede anular en el corazón lo que Dios ya afirmó con su palabra. En tercer lugar, no te mires como langosta.
El enemigo quiere que te veas pequeño, incapaz, derrotado e insignificante. Pero la identidad del creyente no nace de su comparación con los gigantes, sino de su relación con Dios. La pregunta no es, ¿qué tan grande soy yo frente al gigante? La pregunta es, ¿qué tan grande es Dios frente al gigante? En cuarto lugar, una minoría con fe puede ver lo que la mayoría no ve. 10 dijeron que no, 2 dijeron que sí, Caleb y Josué. La mayoría no siempre tiene la visión correcta. En Números 13, la mayoría tenía datos, pero no tenía fe. La fe no se mide por cantidad de voces, sino por fidelidad a la palabra de Dios. En quinto lugar, el fruto confirma la promesa. El racimo de uvas era evidencia visible de que Dios no había mentido. El pueblo tenía en sus manos una muestra de la fidelidad divina. A veces Dios nos permite probar pequeños frutos de lo que viene, no para que nos quedemos contemplándolos, sino para animarnos a avanzar. Número 13 apunta hacia una realidad mayor. El pueblo no pudo entrar en la plenitud de la promesa por incredulidad. Más adelante la Biblia mostrará que solo mediante una fe obediente se entra en el reposo de Dios. Cristo es el verdadero Josué que introduce a su pueblo en herencia prometida. Donde Israel falló por incredulidad, Cristo venció por obediencia perfecta. Los gigantes de Canaán representan los obstáculos que parecen imposibles para el ser humano. Pero en Cristo, la victoria no depende de la fuerza del pueblo, sino del poder del Salvador. Por eso el creyente no avanza diciendo, soy fuerte. Avanza diciendo, el Señor es mi salvación. Los 10 espías vieron gigantes en la tierra. Caleb vio a Dios por encima de los gigantes. La incredulidad dice, somos como langostas. La fe dice, Dios nos ha dado la tierra. Número 13 es un capítulo decisivo porque revela el choque entre promesa y miedo. Dios había preparado una tierra buena para Israel, pero el pueblo necesitaba una fe capaz de entrar en ella. El capítulo enseña que no basta con estar cerca de la promesa. Israel estaba a las puertas de Canaán, pero todavía tenía corazón de esclavo. La gran lección es clara. La tierra prometida no se pierde por falta de frutos, sino por falta de fe. Gracias por acompañarme en el análisis de este capítulo. Nos vemos en el próximo video.